Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Ayúdanos, Señor, a que tu obra en la cruz, el milagro que ocurrió allí, brille para todos nosotros, empezando por los que no te conocen y dándonos ánimo a quienes ya te conocemos por tu pura gracia. Usa tu palabra, Señor, la exposición de ella, la reflexión de ella, para convertir corazones y fortalecernos a aquellos que tú nos has salvado por tu pura gracia. Gracias, Señor, por esta oportunidad esta noche. Ayúdame a ser fiel a tu palabra y la labor imposible que le da a todo hombre, buscar la exaltación de tu nombre aquí en la tierra. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Y esta noche estamos en lo que sería en la cristiandad el Viernes Santo, ¿verdad? Y nosotros queremos reflexionar en ese símbolo que se estuvo mencionando esta noche, que es la cruz. Es un distintivo cristiano. Y nosotros queremos hacerlo a través de resaltar una de las expresiones de nuestro Salvador en la cruz. Él dijo algo así como: todo está cumplido, todo está consumado. En español son varias palabras, pero en realidad en el idioma original es una sola palabra, tetelestai. Y yo quisiera proponerme motivarlo a que una palabra que no es del español la grabemos, tetelestai. Que si tenemos un respiro para recordar algo, que sea para recordar esa palabra y su significado. Que Dios nos ayude en ese propósito. Y lo que queremos presentar es que la obra de Jesucristo en la cruz es suficiente para la verdadera vida y que es eternamente relevante. Yo estuve analizando y quise concluir que toda falsa religión pertenece a Satanás y él, como engañador, quiere desubicarnos de cuál es la realidad. Y si pudiéramos resumir las estrategias que él usa, es, yo diría, o hacer irrelevante o innecesaria la cruz o hacerla insuficiente. De nuevo, o tú no necesitas tal cosa como la obra de Jesucristo en la cruz, porque todo lo que se trata es algo material. Este mundo no hay nada después que te muera. ¿Para qué tiene que venir un Salvador? No se necesita una cruz. O es insuficiente. Analicen cualquier religión del mundo, ya sea que se crea en la reencarnación, infinitas veces a pasar por este mundo tratando de mejorar tu relación con los demás y con el concepto de deidad que tengas, si tienes alguna. O la cruz es insuficiente en la falsa religión, porque tú tienes que añadirle obras, porque tú tienes que una y otra vez seguir trabajando para estar bien con Dios. En alguna de las facciones, llamándose cristiandad, aún después de la muerte, uno tiene que seguir implorando a Dios, rezando, intercediendo. Recuerdo que cuando era pequeño, cuando rezábamos juntos, rezábamos por los difuntos. Y era una angustia, porque esa persona que nos trató tan bien en la vida, nosotros queríamos esforzarnos porque estuviera bien más allá de la vida, porque entrara al cielo. Pero lo que nos presenta la cruz es una cosa totalmente diferente. La cruz es el único lugar en que nuestra situación real ante Dios, ese Dios que nos creó, queda definida. O sea, cuando ves la cruz quiere decir que se necesitaba esto. En la cruz es el único lugar en que nuestra vida presente y nuestro destino eterno pueden encontrar solución. Y nosotros queremos analizar esto con 3 preguntas. ¿Qué pasó en la cruz? O sea, ¿cuáles fueron los hechos? Número 2, ¿qué exactamente se logró en la cruz? Y por último, ¿cómo me afecta todo esto a mí? ¿Cómo yo lo aplico de lunes a lunes en mi vida diaria, en mi vida práctica? Viendo qué pasó en la cruz, de trasfondo podemos decir que
Lo que ha sucedido es que Dios nos creó para su gloria, para nosotros servir a los demás y encontrar en eso realización, felicidad, gozo. Pero nosotros hemos elegido vivir la vida a nuestra manera sin tomarlo en cuenta. Y Dios sí sabe la profundidad de la ofensa que eso significa. Dios sabe lo que se exige para que Él, siendo justo y santo, nosotros podamos tener una relación abierta con Él. Esto de nosotros vivir a nuestra manera ofende de tal manera a un Dios santo, con un valor infinito, con perfecta bondad, que el castigo más lógico es una pena infinita. Pero nuestra inclinación egoísta, orgullosa, las insidias de Satanás, el sistema de valores que nos presenta el mundo, nos convence de todo lo contrario. Desde Génesis 3 dice, no, que vas a morir, no morirás. Eso no es así. No es necesario, no crea que va a suceder eso. Dios no es así. Es que Él tiene unas malas intenciones. No existe problema alguno. O no hay tal cosa como el infierno. En realidad hay gente que si muere y fue tan malo, bueno, va a ser aniquilado. Pero no, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Es la misma estrategia que usa el maligno. Pero sabemos que tanto el pecador público, aquel que señalamos, ese es un pecador porque yo lo veo hacer tal cosa, como el religioso hipócrita que tiene su pecado y no lo deja saber a nadie, tienen la misma dificultad ante un Dios santo. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Jesús es el más puro y santo Salvador, quien vino a sustituir a pecadores rebeldes que vivimos a nuestra manera y que no le tomamos en cuenta. Así que su urgencia y su propósito fue identificarse con los marginados del mundo, con los asquerosos, con los abiertamente pecadores, con aquellos que se sintieran necesitados de un médico, de un Salvador. Jesús se encarnó, vivió 33 años agradando al Padre perfectamente, sin pecado. Y ahora lo que queremos presentar en este extracto del texto es, en Juan capítulo 19, que Jesucristo, tal como Él había predicho, Él ha sido juzgado injustamente y ha sido condenado a la muerte más horrenda, la muerte de cruz. Vamos a ver juntos Juan 19 desde el versículo 17. Voy a leer para todos nosotros. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Así que Jesús va a la muerte más horrenda. La muerte que se cuenta era tan terrible que estaba prohibida para los ciudadanos romanos, y los condenados tenían que ser arrastrados muchas veces. A veces perdían el juicio camino hacia la cruz, y Jesucristo, como una oveja mansa, fue voluntariamente, sin ninguna oposición, directo hacia la cruz. Versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Aquí tenemos al Rey de Gloria siendo humillado, desnudado, puesto en exhibición. Ese era el propósito de la cruz: dejar un ejemplo, que todo el mundo viera lo horroroso que era esa muerte, para que nadie inventara repetir el delito que estaba siendo castigado ahí. Seguimos en el versículo
23, perdón, en 24. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta parte donde dice para que se cumpliese la escritura, Juan la viene repitiendo en todo el capítulo y especialmente en ese momento final. Lo que queremos puntualizar aquí es que todo lo que ha ocurrido aquí, por horrendo que sea, cada detalle estaba previsto por Dios en el Antiguo Testamento. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En el medio de la más fuerte aflicción, desprecio, dolor, Jesucristo tiene tiempo para encargarse del porvenir de su madre y la deja encargada. Aquí tenemos a Jesucristo aparentemente derrotado, pero en control total de lo que está sucediendo. Él, imagínense, a usted le llega un dolor y se olvidó, se acabó todo el mundo, la casa no funciona. Jesucristo está aquí en control total, dándonos ejemplo hasta el último momento en la cruz. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, que se había cumplido, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Aquí tenemos a Jesucristo que le habían ofrecido en la cruz, recogen los otros evangelios, para burlarse de él, vinagre con una mezcla de especia que servía como de un anestésico. Y él, al probarla, la rechazó para no limitarse el padecimiento completo que Dios había destinado para él. Pero en este momento, en su humanidad, él está totalmente lleno de sed y pide que le den de beber. La respuesta es vinagre. Cumplimiento también de las escrituras que habían predicho cientos de años atrás, que así se iba a tratar al Mesías, al Salvador. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es Jesucristo interactuando, y los demás evangelios presentan algunas otras expresiones que él tuvo. Por ejemplo, Mateo 27, 46 dice que alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta expresión es reconociendo que el Padre le ha dado la espalda por la representación de todos nuestros pecados que hay en Jesucristo en ese momento. Es el momento único en el que Jesucristo no se refiere a Dios como su Padre, sino como su Dios, sintiendo, expresando el abandono que ha tenido Jesucristo por cargar nuestros pecados. También Jesucristo en otro momento dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si bien cada persona que estaba maltratando a Jesucristo ahí presente tenía responsabilidad, no tenía idea de la profundidad, de la extensión de su pecado al maltratar, al despreciar al Rey de Gloria, a su Salvador, a su Creador. También le dijo, algunos de ustedes recordarán, a uno de los ladrones que primero se burlaban de él, luego en una reflexión el ladrón reconoce que este es el Salvador, ahí en debilidad, y le pide estar con él
en el paraíso. Y Jesucristo le dice en Lucas 23:43, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya vimos la expresión tengo sed. Y hay una expresión que no recoge Juan, es la expresión final cuando Jesucristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, demostrando que nadie le quitaba la vida como él había dicho, sino que totalmente en control de lo que está sucediendo, él voluntariamente la entregaba. Nadie le mató. La muerte por crucifixión duraría horas y horas y horas. Jesucristo físicamente no estaba para morir, pero él fue que voluntariamente entregó su vida y decidió incluso cuándo morir. Pero de todas estas he dejado para el final la expresión consumado es. Consumado es. Todo está completo. Y en esta expresión, ¿qué es eso que se logró? ¿Qué es lo que Jesucristo está diciéndonos? Ya todo se logró. ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, debemos recordar que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a proveer reparación o desagravio a Dios por la vida de pecado de todos aquellos que confiarían en Él. Jesucristo en la cruz dijo, todo se ha cumplido. ¿Qué? El desagravio necesario para un Dios santo. Eso se había cumplido perfectamente. Él logró en la cruz reconciliar hombres, mujeres, niños y niñas, pecadores y rebeldes con un Dios santo perfecto. ¿Y dónde podemos ver esto? En la misma escritura, 2 Corintios 5, leo para ustedes, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Jesucristo en la cruz estaba haciendo lo que para nosotros iba a ser imposible, reconciliarnos con Dios. Nadie más, aparte de Dios encarnado, podía lograr esto. El ofendido, ya dijimos, es infinito. La paga debe ser infinita. Solo Dios es infinito en valor. Pero hay un problema. Dios no puede morir. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. En el Génesis nos advirtió, no comas de ese único fruto porque cuando lo hagas, muriendo morirás. Empezará la muerte física y habrá una separación necesaria entre Dios y el hombre. Entonces, la única forma de poder resolver esto tenía que ser por la muerte de alguien perfecto, pero Dios no puede morir. ¿Cómo se soluciona esto? Él decidió, mucho antes de crearnos, venir y encarnarse en la persona de su Hijo para proveernos el único rescate perfecto y definitivo que nos reconcilia con Él mismo. 2 Corintios 5:21, me encanta, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, no lo éramos, justicia de Dios en Él. Él nos ha justificado. Él nos ha dicho perfecto por lo que Cristo hizo en la cruz. Lo acabamos de cantar. Gloria a Dios por eso. La cruz es un plan tan inesperado, tan hermoso como solución, que una eternidad no nos bastará a nosotros para apreciar lo que se hizo allí. Nosotros no nos alcanza la mente, es algo que es ilógico aparentemente, pero cuando lo examinamos de cerca hace todo el sentido del mundo. Es el acto más increíble, el más grande de los milagros. En la cruz, ¿qué se logró también? Se cumplió todo lo descrito en símbolos, profecías y prefiguraciones de todas las escrituras. Desde Génesis 3:15, cuando dijo que la semilla
un descendiente de la mujer le aplastaría la cabeza, le daría un golpe mortal a la serpiente, a Satanás. Ahí en la cruz se llevó a cabo. El siervo sufriente, descrito en Isaías 63, se llevó perfectamente a cabo en la cruz. Hasta Juan el Bautista, que fue el último de los profetas antes de Jesucristo, como la preparación para el Cordero que vendría. Y yo quiero que ustedes no me crean a mí, sino que nos gocemos repasando rápidamente en las Escrituras. Vamos a ver en Isaías 53, desde el versículo 2, algunas highlights, algunas cosas que resaltar, donde se ve el cumplimiento cientos de años atrás de lo que se cumpliría en la cruz, de lo que se lograría en la cruz. Desde el versículo 2, la segunda parte dice: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Es tan ridículo la exposición de un hombre vencido en la cruz que nadie por su lógica va a decidir por Cristo. Hasta que no recibimos la iluminación del Espíritu Santo de quiénes somos nosotros, quién es Dios, no le vamos a apreciar. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesucristo, el siervo perfecto, quien obedeció desde la cuna hasta la cruz, está, no por su maldad, pagando en nuestro lugar. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Paremos ahí. Todo está consumado. Esa expresión de nuestro Salvador en la cruz es la expresión de satisfacción. Es lo que estaba profetizado. Él en la cruz dirá, Él en control. Todo fue cumplido. Todo está perfecto. No falta nada más. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, él entregó su vida y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todas las expresiones que repasamos de Cristo en la cruz, orando por sus transgresores, no reclamando a nadie, encargándose aún en la cruz, están en todas las Escrituras. La pregunta que nos hacíamos es: ¿qué se logró en la cruz? Más de 300 profecías se cuentan fueron satisfechas en la cruz. La probabilidad de que eso haya sido para un hombre es increíblemente improbable. Es increíble cómo 300 combinaciones, 300 profecías
se llevan a cabo en la cruz. En la cruz, ¿qué pasó también? Se acabó el sufrimiento terrenal de Jesucristo. Su obediencia perfecta al Padre culminó ahí en la cruz, en su ministerio terrenal. Más importante aún, en la cruz se acabó el dominio del pecado dentro de nosotros. Consumado es significa no. El pecado que vive en ti no es tu dueño más. Se deshizo la relación de Satanás como nuestro padre por naturaleza y nuestro antiguo dueño y nuestro rey. Si nosotros aceptamos lo que Cristo hizo en la cruz, la realidad de Satanás, del mundo y de nuestro pecado no se enseñará de nosotros. No es más nuestro Señor. ¿Qué más se logró en la cruz? En la cruz se eliminó la justa consecuencia de nuestra enemistad con Dios. Se eliminó la realidad de la muerte como separación física. Si bien moriremos, si no nos encontramos con Cristo antes, no será para siempre. Se eliminó la realidad de la separación espiritual de nuestro Creador. Eso es lo que se llama el infierno eterno. Un lugar donde espiritualmente se estará separado de Dios y de sus bondades para siempre. En la cruz, consumado quedó la eliminación de esa realidad para los creyentes. Todo esto porque con su valor infinito, infinitas cadenas perpetuas, vamos a llamarle así, fueron satisfechas por Cristo en la cruz en nuestro lugar. A Él se le imputó nuestra maldad y se le dio nuestro merecido castigo. Pero algo más asombroso pasó. La perfección de nuestro Salvador se nos imputó a nosotros. Y ahora Dios ve en nosotros la santidad de Cristo. Dígame si eso no es una razón para alabar a Dios. Bendito y alabado sea Dios. ¿Cómo sabemos que esto es así? Bueno, el término tetelestai, el término consumado es, era un término que se usaba mucho cuando un siervo, un esclavo, un empleado terminaba algo, decía tetelestai, se acabó. Y también cuando usted tenía una deuda y quedaba cancelada, pagada por completo, el sello que aparecía era tetelestai, se acabó por completo, no debes nada. Ese sería el recibo de pago, el comprobante. Ahora, ¿cuál es la realidad que acredita que esas palabras de Jesús fueron así? Porque al final Él murió. La resurrección que celebraremos este domingo es el verdadero comprobante de que no es vana nuestra fe. Si Cristo simplemente murió y no resucitó, nosotros somos los más dignos de conmiseración. Nosotros somos unos locos entretenidos aquí. No, pero con la resurrección el Padre dijo, acepto, tu consumado es. Acepto el pago perfecto. ¿Cómo más sabemos esto? Por la garantía, las aras del Espíritu Santo. Dios mismo viene a vivir en el pecador redimido. Ahora Él es su ayuda, su auxilio, su poder. ¿Y cómo me afecta, en último lugar, en mi vida diaria, de lunes a lunes, todo esto que hemos expuesto? Bueno, primero es quitar el desengaño. Cualquier otra alternativa es un engaño perverso de nuestra propia iniquidad y de Satanás. Si tú crees que no le debes a Dios nada, estás perdido. Y el consumado es de Jesucristo no te beneficia. Mientras tú creas que puedes pagarle a Dios, que tú no eres tan malo, que tu bondad es suficiente, el consumado es, no te beneficia. Es como en la parábola que usó Jesucristo de un deudor, Mateo 18, versículo 25, dice, a este como no pudo pagar, eran como 3 trillones de dólares de hoy que debía, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo
y yo te lo pagaré todo. Si tú crees que puedes pagarle todo a Dios, que es simplemente un asunto de tiempo, dame más años que yo después me arrepiento, que después yo arreglo las cosas. Tú vas a ver que cuando yo tenga dinero yo sirvo más a Dios. No importa lo bien que tú te portes, no hay nada que pueda sustituir el pago perfecto de Cristo en la cruz. Hasta que no admitamos nuestra bancarrota espiritual y no corramos a Cristo abrazando su pago perfecto en la cruz, estamos perdidos. Debemos arrepentirnos y creer. ¿Lo has hecho ya? Este es el momento. Si tú estás escuchándome, si estás aquí presente y crees que eres cristiano o nunca te ha interesado esto de la cruz de Cristo, este es el momento de salvación. Este es el momento en que tú dices, solo tú eras suficiente, mi maldad merece un infierno eterno. Gracias, Señor, por tu bondad. Yo creo que en la cruz tú triunfaste en mi lugar. Yo creo que tú pagaste en mi lugar. Ahora confío en ti para vivir. Este es el momento en el que tú inicias una nueva vida. Que así sea. Así que confiando en quien terminó perfectamente la obra en la cruz, nosotros vamos a tener victoria continua sobre Satanás. Efesios 6:16. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Esa fe significa confianza. Si ya tú dejas de confiar en ti y ahora confías en la obra perfecta de Cristo en la cruz, tienes día a día victoria sobre la maldad de Satanás. Hay lugar para dudas, pero no hay lugar para quedarnos en ella. Tus dudas no indican que Cristo no pagó perfectamente por ti. Él pagó y lo dejó resuelto. Otra aplicación, no importa cómo te sientas. Ay, es que yo me siento como que no soy salvo. O no importa lo que te diga tu hermano en la casa, tu padre, tu vecino, un no creyente, hasta un pastor. No. Si usted se reconoció pecador y vino a Cristo en arrepentimiento y fe, no importa lo que tú sientas, no importa lo que te diga, consumado es. Eso está resuelto, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahora tú inauguras una vida de continuo arrepentimiento y confianza en Él. Pecado arrepentido y confesado, pecado abandonado, pecado perdonado, porque todo está consumado. Que nadie le añada a esta realidad inmutable. Usted se arrepintió, usted renovó el perdón perfecto de la cruz. No ha recomenzado a ser cristiano, siempre lo fue. La evidencia es que volvió a arrepentirse. No, porque yo volví a caer, caíste menos, gloria a Dios. Sigue adelante. En la cruz se decretó el fin de nuestra antigua naturaleza y el comienzo de una totalmente nueva. Efesios 2:5. Aun cuando estábamos muertos en nuestro delito, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros estamos aquí aguardando una gloria perfecta. Estamos en tribulación, aún pecamos, pero lo que nos espera es vivir con Cristo para siempre en el cielo, disfrutando y glorificándolo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Todo fue hecho nuevo. Consumado es. Por su sufrimiento, logrando satisfacer todo en la cruz, el sufrimiento tiene un fin. Tu enfermedad, la muerte de tu ser querido, las lágrimas, el dolor, el desengaño. Porque Cristo dijo, ya todo quedó pagado, tienen un fin perfecto en la eternidad. Gloria a Cristo por esto. Lo que tú recibes cuando eres salvo es más que perdón. Es una nueva identidad, una nueva relación, un nuevo poder, una nueva realidad. Dios te ve ahora a sus ojos
como ve a su amado Hijo. Dios mismo viene a habitar tu ser como su nuevo templo en la persona de su Santo Espíritu. Entonces, ciertamente nosotros podemos decir con Él, todo está cumplido, porque Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él lo dijo y lo dijo en una sola palabra. ¿Cuál era la palabra? Tetelestai. Y yo le creo. Créele tú también. Vamos a orar. Oh Padre, te queremos dar gracias, Señor, por la obra indescriptible. Mi cerebro no puede entender tu amor en la cruz. Mi cerebro no puede entender lo definitivo de tu pago, la victoria completa lograda allí, Señor. Ayúdame a creer, para creyendo mi gozo sea completo en ti, Señor. Prepara nuestros corazones para celebrarte este domingo entre hermanos. Tu resurrección, esa victoria perfecta y completa sobre mi pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. Ayúdanos a vivir para tu gloria, a apresarte cada día más. Es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén.